Bien, continuamos transmitiendo absolutamente en vivo para volver al origen. Y en esta ocasión, mis queridos y apreciables hermanos, quiero acercarme a ustedes de una forma un tanto diferente, un tanto distinta, ¿sí? Vamos a platicar en esta ocasión, vaya, como si estuviéramos frente a frente, de forma presencial. Algo que, por supuesto, en esta nueva actualidad o nueva normalidad, sí es algo un tanto difícil de creer, como dicen en aquel programa de la tele. Pero bueno, ¿por qué quiero hacer esto? Porque básicamente lo que quiero es compartirles el hecho de que nuestro acercamiento para con Dios, ¿sí? El buscar a Dios, el eh, acceder a su presencia, absolutamente para nada tiene que ser algo solemne, algo completamente serio o incluso aburrido. O sea, definitivamente todo eso está descartado, ¿sí? Al final del día, Dios lo único que quiere de nosotros es que lo busquemos de corazón. Entonces, quiero invitarlos, ¿sí? Allá en casa, desde el más chavito de la casa de ustedes o hasta la persona más grande, si hay por ahí algún adulto mayor, que también entendamos que el buscar a Dios nada tiene que ver con seriedad, nada tiene que ver con tener que llevar a cabo un ritual o tener que cumplir ciertas reglas o normas. O sea, vaya, sí nos ocupa el ser obedientes y, como lo hemos visto en otros videos, el cuadrarnos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, Dios nos ha marcado un procedimiento para buscarlo, ¿sí? Que, recapitulando brevemente, es en primera instancia invocar a su Santo Espíritu, recurrir al Espíritu de Dios para que en el nombre glorioso de Jesucristo eleve nuestra oración, nuestra plegaria o agradecimiento, según sea el caso, ¿sí? Delante del Padre, de la mente universal, o para llamarlo por su nombre, delante de Yahvé Sebaot, ¿sí? Que es el Padre absoluto, el Padre de todo. Bien, pero bueno, entonces, si tú, al igual que yo, cumplimos ese procedimiento, ¿sí? El cual está muy específico, ya lo vimos aquí en la palabra de Dios, si cumplimos ello, adelante. O sea, en automático nuestra relación es directa con Dios, ¿sí? Y podemos platicar, así como lo estamos haciendo tú y yo en esta oportunidad, frente a frente y sin mayor preámbulo, con plena confianza, ¿sí? Y sobre todo con la certidumbre de que estamos delante del ser que más nos ama, por encima de toda cosa, ¿sí? Entonces, quiero plantearles lo siguiente. En situaciones o en circunstancias como las que estamos atravesando en esta nueva normalidad, sí, evidentemente hay, al final de cuentas, un montón de situaciones adversas, de dificultades y de cosas que, pues ya, ¿para qué nombrarlas, sí? Pero les quiero poner un ejemplo. Eso es como cuando tú te levantas por la mañana, ¿sí? Ya planeaste tu día la noche anterior, ¿sí? Y en el comienzo de ese nuevo día, chin, llegas tarde a la primera cita que tenías, ¿sí? Si tú empiezas a programarte en lo negativo, es decir, empiezas a enojarte, a decir malas cosas, de que no, que ya llegué tarde, que probablemente ya no está la persona, X. O sea, debemos sacudirnos toda esa situación negativa, ¿sí? Hablo específicamente de ese día, para que los siguientes planes que trazaste la noche anterior para este día, pues se desarrollen bien, ¿sí? Porque todos sabemos, ustedes y yo sabemos, que, como dicen por ahí, al que no le gusta el caldo, le sirven dos tazas, ¿sí? Si tú te enojas porque llegaste primeramente a la cita, llegaste tarde, ¿sí? Pues ya, o sea, al final de cuentas hay que programarnos en ofrecerle una disculpa a la persona en cuestión,
decirle, ¿sabes qué, hermano? Perdóname si me atravesó tal cual cosa, pero bueno, ya estoy aquí, ¿sí? Una disculpa por tu tiempo, porque hay que ser respetuoso con el tiempo y la atención de todas las personas. Sí, una disculpa por tu tiempo, pero bueno, ya, pasemos a la que sigue. Es más, el próximo cafecito lo invito yo, ¿sí? Y ya, o sea, no pasa de ahí. Pero si nosotros nos empecinamos en estar enojados por esa primera situación que no salió como queríamos, por ese primer tropiezo, pues evidentemente lo que sigue, ¿sí? También va a salir mal, ¿sí? Porque eh, recordemos que cuando estamos duro y dale con la misma situación, con el mismo tema, lejos de que las cosas fluyan y cambien, pues no, al contrario, ¿sí? Se enquistan, ¿sí? Y se vuelve una constante, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? ¿Sí? Porque al final del día es bien fácil programarnos en lo positivo. Ok, como les digo, ya ocurrió que la primera cosa, chin, no nos salió como lo esperábamos. Pero se vale, o sea, sacudirse todo ese rollo, ¿sí? Sacudirse esa negatividad y decir, bueno, ya, lo que sigue, que es ir a comprar a tal lugar el artículo que requiero, o sea, le puedo poner la firma que lo voy a encontrar e incluso de pronto está en oferta y todo va a salir excelentemente bien, ¿sí? Conforme a lo que yo quería y sobre todo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si hacemos eso, evidentemente le pueden poner la firma de que las cosas van a empezar a fluir, ¿sí? Y el andar durante ese día va a ser completamente diferente, completamente distinto, ¿sí? Entonces, ¿por qué les pongo como ejemplo el plan o el proyecto para un día? Porque como lo hemos platicado en videos recientes, ¿sí? La gente crea todo el tiempo leyes para su propia vida, ¿sí? Entonces, si tú tuviste un tropiezo en los primeros minutos, en las primeras horas de ese día, ok, pero te sacudes esa situación y te programas en lo positivo, pues evidentemente todo va a empezar a salir de forma distinta y positiva. Pero si no lo haces, estás creando leyes para tu propio día, ¿sí? Entonces es bien fácil darnos cuenta y sobre todo poner, como hemos visto a lo largo de estas recientes entregas, tu fe, la fe que tienes en este Dios, por obra, ¿sí? Poner tu fe en acción. Entonces, para estos efectos les tengo un versículo que quiero compartirles. Es únicamente un solo versículo y ahí nos damos cuenta de que cuando estamos en comunión con Dios y cuando queremos obedecer su palabra y cuadrarnos a lo que dice su bendita palabra, en un único y extraordinario versículo podemos obtener la verdad que estamos buscando. ¿Vale? Entonces, por favor, anoten esta cita. Es la carta a los Filipenses, ¿sí? El capítulo es el 4 y el verso es el 8. El que nos ocupa particularmente es el 8, pero también me va a tocar leerles el 9 para saber quién lo dijo y por qué. Así que vamos allá. Dice textualmente, en esto pensad, ¿sí? Acordémonos que está un poquito castellanizado, ¿vale? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno hay de alabanza en ello, en esto pensad. ¿Sí? Este es el verso 8 del capítulo 4 de Filipenses. Entonces, primera, les aterrizo a qué se refiere esta parte. ¿Sí? Es evidentemente y obviamente muy fácil de discernir esta palabra de Dios porque es propiamente la instrucción, ¿sí? Que nos está dando Jesucristo.
¿sí? Es a través de la persona de Pablo, porque quien escribió esta carta es Pablo, ¿sí? Por eso es que me va a tocar leerles el versículo 9. Pero antes de pasar a esa parte, eh, ahora sí que chequemos qué show con el primer versículo, ¿sí? Que es el 8. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta pensar en lo bueno, en lo puro, en lo que es de buen nombre? ¿Sí? Allí es donde justamente debemos aplicar el libre albedrío, ¿sí? Que no es otra cosa más que la potestad, ¿sí? La capacidad que Dios te ha otorgado a ti para que digas, esto es malo y esto es bueno, ¿sí? Ahora sí que me quedo con la rubia o me quedo con la morena, ¿sí? Tú tienes la capacidad de elegir, ¿sí? Es una cuestión tuya, es algo completamente personal, ¿sí? Una decisión en base a tus convicciones. Pero bueno, ¿qué nos cuesta, mis queridos hermanos, si estamos viendo que la primera cosa de nuestro día pues no fluyó como queríamos que fuera, ¿sí? Sacudirnos esa parte y decir, bueno, ya, o sea, como dice, ahora sí que la propia palabra de Dios, sacudo mis pies y dale a lo que sigue, ¿sí? Porque ya vimos que si no hacemos eso, pues evidentemente al final de nuestro día, y ahí sí es literal, al final de ese día, pues el resultado va a ser que tuvimos un día pésimo, ¿sí? Entonces, anulo esas palabras en el todopoderoso nombre de Jesucristo y declaro que no, al contrario, o sea, puede que tengas un mal momento, ¿sí? Pero no permitas que ese mal momento se convierta en un mal día, ¿sí? Por el contrario, ahí es donde la palabra bendita de este Dios, ¿sí? Y por eso lo quiero poner como ejemplo, eh, para que pongamos esta fe que tenemos en Dios, ¿sí? Y esta obediencia a su bendita palabra para ponerla en acción, ¿sí? Incluso se vale, así como yo estoy seguro que tú te hablas una que otra vez a ti mismo, yo lo hago todo el tiempo, ¿sí? Decir, a ver, carajo Luis, ya esto no fluyó como tú querías, pero pues ya, ¿sí? Sacude tus pies y dale. Y en el nombre de Jesucristo, lo que sigue va a fluir, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? No solamente hablamos con nosotros, sino también hablamos con el que manda en la finca, como dicen en Colombia, ¿sí? Con el mero jefe, y le decimos, Padre bendito, te consta, Señor, que por más que me apuré, que puse de mi parte y todo, pues no logré llegar a la cita a tiempo, ¿sí? Pero obedeciendo lo que dice tu bendita palabra, voy a sacudirme esa mala actitud, ¿sí? Y ese malestar, ¿sí? Y entonces lo que sigue en tu bendito nombre tendrá que ser algo bueno, algo digno, algo de buen nombre, ¿sí? Porque es lo que dice tu bendita palabra y yo te creo, ¿ok? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, que si obedecemos a Cristo, ojo, no a Pablo, lo dijo Pablo, pero lo inspiró Cristo, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, todo absolutamente va a fluir en bendición y conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Y cómo podemos confirmar esta parte? Porque, pues como les dije, dejamos el verso 9 a un poquito de lado, ¿sí? Pero dice lo siguiente, lo que aprendiste, esto sí lo voy a leer, dice aquí aprendisteis, pero lo voy a leer en español normal, en un lenguaje coloquial, para que lo entendamos mejor, ¿vale? Dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, o sea, eso lo dijo Pablo, ¿sí? Pero recordemos que el buen Pablo tenía la particularidad de en todo momento querer separar el cuello, ¿sí? Y decir, aquí el mero mero soy yo, ¿sí? Pero no pongámosle atención a esa parte porque aquí, en este tu canal, como dicen en Colombia, el chingón de esta película se llama Cristo, ¿sí? Él es el único, ¿sí? El único digno de alabanza, de gloria y de honra.
Entonces dijo Pablo, sí, todo lo que viste, todo lo que oíste, todo lo que recibiste de mí, esto hagan. Y entonces ahí se ve la unción del Espíritu Santo en la persona de Pablo. Y el Dios de paz, sí, el Dios que te proporciona paz, el Dios que te proporciona tranquilidad, estabilidad, en todos los sentidos de tu vida, estará con ustedes. ¿Ok? Entonces, entendamos esta parte, o sea, son únicamente 2 versículos, ¿sí? El primordial es el verso 8 para que entendamos esto y lo pongamos en acción. ¿Sí? Lo otro es así como que un dato histórico, es básicamente quién lo dijo y por qué. ¿Sí? Pero la esencia, lo veramente importante del versículo, se encierra en el 8. Y hago esta aclaración para que ustedes cuando lo recapitulen en casa y cuando lo pongan en oración y le citen su palabra a Dios, evidentemente lo único que vamos a citar es el capítulo 4, pero el verso 8, exclusivamente. ¿Vale? Así pues, con esta pequeña muestra les quiero compartir de que cuando buscamos a Dios, cuando lo hacemos de corazón, ¿sí? Y sobre todo cuando obedecemos su bendita palabra, todo fluye en nuestra vida. Así que continuamos, mis queridos hermanos, con estas entregas que he decidido denominar Pon tu fe en acción. Los veo prontamente con el favor y la bendición de este Dios que en todo momento nos bendice, nos sustenta y sobre todo nos ordena a que seamos fieles a su bendita palabra y que, como estamos haciendo, lo pongamos por obra. Cuídense mucho y los veo en breve.